Hola, soy Margarito. Hoy les voy a leer un texto. Hipótesis de las tríadas para la estructura del núcleo del átomo. Definiciones fundamentales. Tríadas. Denomina tríada a la unidad estructural fundamental propuesta en esta hipótesis para la estructura y organización del núcleo del átomo. Estructura interna de partículas. Las tríadas están constituidas por dos protones y un neutrón disociado de su electrón. El electrón permanece asociado a su neutrón de origen, pero ligeramente desplazado hacia los dos protones, ligeramente separado del plano de los dos protones. Protón. Se denomina así a la estructura integrada de electrones y positrones y otras cuya masa es muy pequeña. La masa del protón es de 1.007276 UMA, que significa unidad de masa atómica. Tiene carga eléctrica positiva. El número de protones en el núcleo determina el elemento de que se trata. Así, el helio tiene 2 protones, el carbono tiene 6, el oxígeno tiene 8, el neón tiene 10 protones, etc. No existe un isótopo sin protones. Neutrón. Esta partícula tiene una masa de 1.00866 UMA. Su carga es 0. Es ligeramente mayor en masa al protón en 0.001384 UMAs. La diferencia de masa del neutrón al protón equivale a 2.52 electrones. No corresponde a la masa de un electrón como se nos ha enseñado en la física tradicional, sino a 2.52 electrones. Para efectos prácticos, para efectos de cálculo, un electrón nos sirve perfectamente, pero no es correcto. La diferencia de 2.52, que definitivamente no corresponde a la masa de un electrón, sino una fracción del mismo, lo que según mi perspectiva y razonamiento indica la existencia de una estructura interna del protón, en donde existen partículas más pequeñas. En esta hipótesis no se maneja la salida fácil de energía de unión que resuelve de un plumazo la diferencia de masa. Aquí sí llegamos a las últimas consecuencias, determinando la ubicación de cada una de las partículas. Nos enfocamos en explicar
los fenómenos atribuyéndolos a la existencia de partículas, fotones creados por ellas. Aparte de formar parte de las tríadas, se encuentran en espacio intertríadas disociados para poder fijarse a la estructura del núcleo del átomo. Estos neutrones que se encuentran en el espacio intertríadas sirven para dar fijación, que la estructura no se mueva, no se desbarate. El neutrón ubicado en el espacio intereslavón forma pirámides triangulares y sobre estas se coloca el par electrón-positrón, y son los que en un momento dado forman los fotones de luz. Y pirámides triangulares se ubican las partículas teta, formando a su vez otras pirámides que es teta negativo, teta positivo, y sobre ellas se ubican, sobre estas nuevas pirámides, se ubican otras partículas más pequeñas. Electrón, partícula con carga negativa. Algo que se me olvidaba. El neutrón tiene una carga cero. No se nos olvide. El electrón es una partícula con carga negativa. Su masa es de aproximadamente 0.00005485799 por 10 a la menos 4. La masa del protón, que es igual a 1.007276 dividida entre la masa del electrón, nos da 1.1836 veces que comprende la masa del electrón. La masa del neutrón, 1.00866 entre 0.00054855799 nos resulta en una cantidad de 1838.5 veces la masa del electrón, lo que a las claras nos muestra que el neutrón también tiene una estructura interna. No está constituido por... Bueno. Siguiendo la analogía del electrón y el positrón, tiene una estructura interna y el neutrón también tiene una estructura interna. Las partículas, siguiendo con las analogías, tienen un tamaño equivalente a 1836 veces más pequeñas que el electrón. En positivo y negativo,
y como no tenemos un nombre, les asignamos uno provisional a reserva de uno definitivo, y este será teta positivo y teta negativo. El electrón y positrón generan el fotón. Por tamaño, teta positivo y teta negativo al fotón generan al fotón gamma. El por qué teta negativo y teta positivo. El por qué el electrón y el positrón se ubican sobre los neutrones y de ahí saltan al espacio cuando se forman los fotones. El par electrón y positrón forman pirámides análogas sobre el electrón. Partículas teta se encuentran ubicadas sobre la estructura del electrón y el positrón. Recordemos del párrafo anterior que su tamaño es 1836 veces más pequeño que el electrón. Haciendo el cálculo, tenemos 0.00054857799 entre 1836 nos resulta en 0. Seguido de 6 ceros, 293.79.0725. Observando el resultado, se distingue que no es exacto, lo cual nos indica que existe más de una partícula que sobra en la estructura de teta. Por lo tanto, también esta partícula tiene una estructura interna. Por orden de ubicación, estas partículas teta positivo y teta negativo deben ser las partículas que dan origen a los rayos gamma, ya que están inmediatamente después que el electrón, o sobre él más bien, y de el positrón. El electrón y el positrón son la liga de este par para que se una a la estructura del núcleo del átomo. Gracias, buenas noches.